Listo. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, esta serie de webinars llamada Energía Nuclear, Salud, Seguridad y Conservación Ambiental. El día de hoy iniciamos con la primera de las tres sesiones, que es sobre el tema de salud. Y para ello nos acompaña, tenemos el gusto y el placer de contar con la presencia de la doctora Paola Vallejo Armenta. Les platico un poquito sobre su formación, sobre ella, lo que hace, y después ella qué nos puede compartir. E iniciamos su presentación. Un momentito, por aquí tengo mi tumbaburros. Bien, nada más algunas reglas. Les vamos a pedir por favor a todos que mantengan su micrófono y su cámara apagada. Al final de la sesión, de la presentación, perdón, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Conforme se vayan, las vamos a ir tomando del chat, conforme las vayan escribiendo, es como las vamos a ir considerando. No siempre hay tiempo para despejar a veces todas las dudas, pero si nos comparte la doctora algún medio de contacto para poder seguir con estas dudas o poder contactarla, lo podríamos hacer. La doctora también tiene presencia en redes. Ahorita, de hecho, les platicamos un poquito de lo que hace. Bien, la doctora Paola Vallejo es especialista en medicina nuclear y imagenología molecular de alta especialidad en oncología nuclear. Dentro de su formación académica, ella tiene la especialidad nuclear obtenida en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Hospital de Especialidades del IMSS. Tiene una alta especialidad en oncología nuclear del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Es jefa de servicio del Departamento de Medicina Nuclear en el Centro Estatal de Cancerología de Jalapa, en Veracruz. Es miembro, perdón, de la mesa directiva de la Federación Mexicana de Medicina Nuclear e Imagen Molecular y creadora de contenido digital mediante su cuenta Isótopos por la Salud, que bueno, hace bastantes cosas por ahí. Quienes la puedan seguir van a enterarse de todo lo que hace la doctora Paola. Doctora Paola, ¿nos gusta compartir alguna experiencia o un poquito de por qué se inclinó hacia esta área? ¿Qué es lo que le fascina de la energía nuclear y más las aplicaciones médicas? Hola, hola, mucho gusto. Muchas gracias primero por la invitación, por considerarme. Es que medicina nuclear me encanta. Obviamente tengo que aclararlo. Antes de empezar la especialidad, yo no conocía esta rama de la medicina. O sea, uno durante la carrera no ve medicina nuclear. Sin embargo, cuando yo salí del internado y tenía que elegir ya una especialidad, ninguna me complementaba en lo que quería. O sea, como que no me llenaba ninguna especialidad de las más comunes, gineco, cirugía, bla, bla. Y entonces ya me puse a ver la lista y pues el nombre llama la atención, medicina nuclear. O sea, definitivamente cachó ahí mi atención. Y entonces me puse a investigar, me acerqué a un centro de medicina nuclear, me recibieron muy bien y ya. La verdad es que medicina nuclear es una herramienta diagnóstica y terapéutica muy importante en muchas enfermedades y es poco conocida. Entonces, justo de ahí nace el proyecto de Isótopos por la Salud, porque mucha gente no conocía eso, llegan a medicina nuclear los pacientes con miedo, y esa es la intención de las redes, y bueno, de ahí conocernos nosotros y empezar a hacer vínculos, porque pues escuchan nuclear y de pronto se asustan, les da miedo, no quieren, van con mucha barrera entre, en el caso de medicina nuclear como de médico. Mm, Entonces, la idea es eso, que no haya tanto miedo, romper un poco esos mitos. Y bueno, pues esto me trajo aquí con ustedes. Les agradezco. Muchas gracias. No, pues está muy bien y como dice doctora, escuchamos energía nuclear y a lo mejor muchos no tenemos en mente todos los alcances que tiene y por ejemplo en la salud, ¿no? A lo mejor lo primero que se nos ocurre es un misil, guerra, en fin, y tiene tantas bondades para aplicaciones pacíficas esa tecnología. Entonces, pues sí, coincidimos, doctora. Bien, si gusta, comenzamos con la presentación. ¿Va a compartir pantalla? Sí, comparto aquí. ¿Listo? Sí lo ven bien ahí, ¿verdad? Sí, sí, ya la vemos. Ok, entonces vamos a comenzar. La plática del día de hoy es justo energía nuclear aplicada o su enfoque en salud. Muchas gracias por la invitación. Y de verdad que las redes sociales hoy por hoy nos acercan demasiado a personas que tienen los mismos gustos que tú y eso hace muy fructífero y nutre mucho el ser. Ahora, la agenda. Vamos a hablar.
justamente cómo este propósito humano de la energía nuclear puede traernos muchos beneficios, conceptos básicos como para que entendamos de qué va la medicina nuclear, qué es un radioisótopo, cómo son los radiofármacos y las aplicaciones en la vida real, en conjunto con el futuro de la medicina personalizada. Entonces, entrando en materia, cuando uno piensa energía nuclear, bien decíamos al inicio, nos da miedo probablemente, y cuando tenemos este tipo de charlas es importante hacer énfasis en que la energía nuclear tiene muchas bondades, bien dicho antes, y aplicados en salud muchísimo mejor. Tú poderle cambiar la vida a alguien y que en vez de pensar en esto, cuando piensa en energía o en radiación, que la gente viene con miedo, con un poco sí, mucho temor, ¿no? De qué me va a pasar, me va a doler, voy a quedar reactivo por siempre. Es quitarnos esta idea de la cabeza, quitarnos el miedo a la radiación, porque la radiación al final del día, aplicada en dosis bajas y aplicada con un propósito humano, tiene muchos beneficios. Vamos a empezar la clase con qué es radiación. Propiamente, la definición es energía ondulatoria o corpuscular emitida por un cuerpo en forma de ondas electromagnéticas o partículas, la cual se desplaza a través del espacio. Esta puede ser de acuerdo, bueno, se clasifica de acuerdo a sus diferentes longitudes de onda y frecuencia. Cuando nosotros valoramos o vemos el espectro electromagnético, vemos que, al menos en medicina nuclear, los rayos gamma se encuentran fuera del alcance o del espectro visible. Por lo tanto, es importante hacer esta mención. La radiación y sobre todo los rayos gamma, pues no se ven, ¿no? O sea, todo lo que ocupamos, toda la radiación que es, o sí, el espectro de radiación que se ocupa para aplicación médica no es visible al ojo humano y es por eso que es importante hacer mucho hincapié en las medidas de protección. Eh, no, no, no teniendo miedo o un sobremiedo al, oye, y si me voy a medicina nuclear o alguna especialidad médica que utilice material o radiación ionizante, me voy a morir pronto. No, siempre estamos expuestos a radiación. Siempre, siempre. Tenemos esta radiación natural que, bueno, proviene del espacio exterior con los rayos cósmicos. También lo podemos encontrar en el carbono 14, en el suelo, en el radón, en los alimentos. Entonces, prácticamente todo el tiempo estamos expuestos a radiación. La radiación artificial es la que puede tener aplicaciones, en este caso médicas, como vamos a hablar hoy, aplicaciones industriales o las centrales nucleares. Y evidentemente es ahí en ese umbral en donde empieza como la incertidumbre de seguridad. Cuando les explicamos a los pacientes esto, que prácticamente todo el tiempo estamos expuestos a radiación y que eh, no es algo dañino, de pronto ya comienzan a quitarse un poco esta barrera de como algo que no conocen. Y entendiendo esto, pues obviamente hoy por hoy las aplicaciones de la radiación tienen cabida en muchas áreas. Ejemplo, radiología, desde una placa y estamos ocupando radiación ionizante, tomografía y los estudios ya propiamente de medicina nuclear, que como ven aquí son muy coloridos, pero esto es porque se fusionan dos métodos de imagen, la imagen funcional y la imagen tomográfica, de manera que podemos darle nosotros diferentes colores. Ahorita vamos a verlo más adelante, pero estas son como las aplicaciones más generales de la radiación dentro de las aplicaciones médicas. Esta plática pues se va a basar particularmente en medicina nuclear y cuando un paciente, por ejemplo, viene a un estudio, una gamografía ósea, y viene con miedo, pues se le tiene que explicar que la cantidad de radiación absorbida en el paciente va a ser poquita. Y una similitud es, haga de cuenta que es lo que usted se va a radiar en un año, no ha tenido ningún efecto secundario, no va a tener nada adicional. No, pues no. Ah, ok. Entonces, la cantidad de radiación que vamos a aplicar nosotros es semejante a lo que usted se ha radiado en un año. Entonces, es inocua y obviamente siempre que vamos a hacer un estudio de medicina nuclear, siempre hay un beneficio más que un riesgo. Y evidentemente hay un objetivo por el cual nosotros tenemos que hacer un estudio de medicina nuclear. Y es ahí en donde entra el argumento de, pues, realmente no estamos haciendo nada inadecuado, al contrario, tiene un propósito que es diagnosticar o tratar. En el caso del personal, como nosotros o como yo en este caso,
que nos dedicamos a trabajar con radiación ionizante, en mi caso con fuentes abiertas, que son los radiofármacos. Nos conocemos como personal ocupacionalmente expuesto, hacemos un curso en donde nos enseñan cómo es el manejo de la radiación, cómo cuidarnos a nosotros mismos y cuidar al paciente. Entonces a esto se le conoce como POE. Hay veces que hasta yo cuando entré a medicina nuclear de residente, pues te da miedo porque escuchas, pues todo eso eres nuevo, pero al final del día es, es, es una carrera y es una especialidad médica que es compatible con una muy buena calidad de vida en el contexto de como persona. Sí me radió de más que el público en general, pero realmente tenemos muchas medidas para poder hacer esto de forma segura. ¿Cómo nos cuidamos? Pues ocupamos blindajes, que son estos equipos o estos dispositivos de material de mucha densidad, como el plomo, que evita que los rayos del radiofármaco salgan al exterior y tú radiarte menos. La distancia, cuando un paciente ya está inyectado, todo de lejitos. Y el tiempo. El tiempo, hacer todo de forma muy rápida. Eh, Tratar de inyectar al paciente de forma rápida, hacer la intervención y eso lo vamos ganando pues con el tiempo, con la experiencia. Ahora, pues vamos a aprender más acerca de la radiación y la medicina nuclear. Ahora, ¿qué es medicina nuclear? Uno pues ya escuchó mucha medicina nuclear, pero realmente no conocemos todo. Propiamente la definición de medicina nuclear es la especialidad médica que utiliza material radioactivo para el diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades. Este es un ejemplo y como una visión general de lo que hacemos. Nosotros, como médicos nucleares, aplicamos sustancias radioactivas que les vamos a llamar radiofármaco. Este radiofármaco, una vez dentro del cuerpo, se va a distribuir en toda la economía corporal y se va a pegar, por así decirlo, a los sitios, a lo que está diseñado. Y entonces, pasado el tiempo, con unos equipos especiales, adquirimos imágenes funcionales, que son estas que les muestro aquí, pacientes con cáncer, pacientes con alguna patología ósea, pulmonar, renal, pueden ser valorados con este método de imagen. Ahora, ¿qué tienen en común, por ejemplo, o a manera de analogía, medicina nuclear con otras cosas, ¿no? Con la magia. Podemos, por medio de la aplicación de radiofármacos dirigidos y específicos para un tipo de proceso fisiológico, podemos hacer evidente lo que antes no se observaba en estudios de imagen, pues convencional como la tomografía, en donde podemos ver sitios de mayor metabolismo, de mayor infección, a lo que vaya dirigido el radiofármaco. O sea, pareciera magia, ¿no? Y ahora, hablando de arte o de esta parte como artística o muy visual, como les decía al inicio, tenemos estos radiofármacos, hacen una imagen funcional, la cual en nuestro software podemos ponerle el color que queramos. Esto es agradable para el paciente y sobre todo para el clínico, el médico que nos manda pacientes que quiere saber un resultado. Es ahí en donde tú puedes hacer y jugar mucho con la parte visual para que el médico entienda y pueda tomar una decisión realmente pues benéfica para el paciente que estuvo expuesto a algún tipo de radiofármaco. Y podemos obtener todo tipo de imágenes, desde imágenes corporales totales, imágenes funcionales, este es un gamagrama óseo, por ejemplo, o imágenes híbridas, es decir, sobre la tomografía hacemos un corregistro de la imagen funcional en software especiales y podemos localizar de forma muy precisa el sitio de afección. Ahora, para todo esto que estamos platicando, para que esto pueda ser posible, hay que conocer o saber que es indispensable los radioisótopos, que es una parte de toda la economía de un radiofármaco. Entonces, ¿qué son? ¿Cómo se producen? Pues vamos a ver. Antes de hablar de un radioisótopo, hablemos sobre el concepto de radiactividad. La radiactividad es transformación nuclear espontánea en átomos inestables que da como resultado la formación de nuevos elementos. Es decir, estamos hablando aquí de núcleos inestables. Aquí lo que les trato de poner es, tenemos un isótopo o un núcleo estable. Este núcleo estable requiere o sea, después de una ionización, va a tener una inestabilidad en su núcleo, lo que lo hace radiactivo, es decir, un radioisótopo inestable. Y ahorita vamos a ver una analogía para que entendamos mejor esto. Esa inestabilidad no puede durar por siempre.
uno nunca, o sea, atravesándolo o aplicándolo a alguna analogía, yo no toda la vida voy a estar triste, ni toda la vida voy a estar llorando. Tiene que haber un momento de pausa, de cese. En ese momento es cuando se llega a la estabilidad. Durante todo este proceso de emanación de radiación para liberar energía, es cuando nosotros como medicina nuclear nos aprovechamos de esto para obtener tanto los diagnósticos como los tratamientos. Entonces, miren, en este videíto lo que es el núcleo inestable y vemos cómo esta propagación de ondas electromagnéticas o partículas se va a dar para llegar a la estabilidad. Esto es lo que nos ocupamos para con fines diagnósticos o con fines terapéuticos. Y se pueden clasificar este tipo de radiación en diferentes tipos como alfa, beta o gamma. Esto tiene una funcionalidad, más adelante la vamos a ver, pero sí es importante que conozcamos esos conceptos. Ahora, a manera de analogía, imaginemos que el isótopo inestable es este gatito. El gato está enojado, ¿no? Porque está inestable. Cuando un isótopo está inestable, se le conoce como radionúclido. Ahora, para llegar a la estabilidad, pues puedes llorar, puedes gritar o puedes decir groserías como este gatito. Estas groserías serían la manera de emanación de la radiación, digo, de la energía que tenía sobre, o sea, de más en su cuerpo. Por lo tanto, equivaldría a estos rayos alfa, beta o gamma, o partículas alfa, rayos beta o rayos gamma, que puede liberar el isótopo. ¿Para qué? Para poder llegar a la estabilidad y estar ya feliz. Entonces, estos tipos de radiación tienen pues objetivos muy particulares en medicina nuclear. Cuando yo hablo de liberación de partículas alfa o rayos beta, automáticamente tengo que pensar en el enfoque terapéutico de estos radionúclidos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad, por esta energía, de poder romper cadenas del material genético de las células que ataquen. Y por lo tanto, en un caso de cáncer, por ejemplo, lo que equivaldría es a una mejoría o curación de la enfermedad. Ahora, por otro lado, en el diagnóstico, estos rayos gamma son como estos foquitos o no foquitos, estos rayos de luz que se emiten dentro del paciente, por ejemplo, y que nosotros, por medio de equipos especiales, como una gamma cámara, un PET-CT, podemos cachar y recolectándolos y el programa hace esta reconstrucción de acuerdo a lo que tú hayas hecho. Entonces, ya hablando propiamente del término radionúclido, regresemos al gatito enojado que está inestable. Son estos núcleos de átomos de cierto elemento que posee energía y es liberada en forma de radiación. Esta radiación equivaldría a las groserías y entonces estaríamos viendo alfa, beta o gamma. Bien, dentro de medicina nuclear, los radioisótopos o radionúclidos más comunes en la aplicación clínica es tecnecio 99 metestable, el yodo 131, galio 68, flúor 18 y carbono 11. Estos tres últimos son radionúclidos ocupados para PET porque tienen energías más altas y porque su decaimiento es diferente. Y tecnecio y yodo se ocupan prácticamente para gamma cámaras. Si se dan cuenta, aquí les pongo qué tipo de radiación emana cada uno y de aquí va entonces el tipo de propósito y también de equipo que lo va a poder adquirir. Cuando pensamos en estos radionúclidos, hay diferentes métodos o vías para poder generarlos. No vamos a entrar en mucho en este tema, pero es importante que conozcamos que todos estos radionúclidos provienen de acuerdo a cada uno de ellos, ya sea por un generador de tecnecio, que es este equipo en donde por dentro viene un sistema de decaimiento de molibdeno para poder obtener tecnecio, por ejemplo, en los ciclotrones, en donde se hace o el producto generado es flúor 18, carbono 11 o galio 68, estos ciclotrones son subterráneos y los reactores nucleares para hacer molibdeno 99, que es justamente la base de esto, yo 131 o 133 xenón. Los métodos de producción son importantes, sin embargo, ya en la aplicación clínica, pues a ti como médico nuclear o como instalación radioactiva, ya te llega el radiofármaco ya en su versión de aplicación, toda esa parte del proceso de generación y en algunos casos radiomarcaje lo hacen ya personas especializadas que son ingenieros, físicos, químicos, especializados o enfocados en ese tipo de material.
Por eso me gusta decir que la medicina nuclear es como la Hannah Montana. Bien, tenemos la parte diagnóstica y la parte terapéutica en una misma esfera. Pero bueno, antes de hablar de diagnóstico y tratamiento, hay que conocer a los protagonistas de esta plática, prácticamente, que son los radiofármacos. Estos radiofármacos, imaginémonos que son como camaritas que van a entrar en el cuerpo. Si bien no son cámaras, pero de esta manera como mini espías, ¿no? Que llegan, entran al cuerpo y entonces se pegan para donde van diseñados o el objetivo que tienen en mente o para lo que están diseñados. De tal manera que yo, gracias a estos radiofármacos que entran al cuerpo y se pegan donde tienen que pegarse, puedo tomar foto o obtener una imagen funcional de ese proceso fisiológico que estoy buscando o estudiando. Entonces, estos radiofármacos son esas sustancias que mencionaba que se aplican al paciente, no puede, se divide en dos o anatómicamente podemos dividirlo en dos porciones. La primera es la molécula específica, que es aquella que dirige el camino. Puede ser, ahorita más adelante vemos, pero puede ser cualquier molécula, una proteína, un ligando, un inhibidor. Uh-huh. Y a esto se le agrega un radionúclido, que el radionúclido aquí sería nuestro gatito enojado. Es este núcleo inestable que tiene que, para llegar a la estabilidad, emanar radiación y entonces juntos hacen equipo para poder darnos a nosotros un propósito, ¿no? Para poder ayudarnos al propósito, diagnosticar o tratar algo. Cuando hablamos de la molécula específica, que son estas sustancias vehículo, que ya están diseñadas para una vía en específico. Pueden ser antibióticos, proteínas, ligandos, y aquí les pongo algunos macroagregados, PSMA, DTPA para función renal, DMCA igualmente para función renal, DPD para búsqueda o valoración de la función de los huesos, y hay infinidad. Ahora, en una analogía para que entendamos esto, imaginemos que la molécula específica es este carrito de ambulancia. Bien, no tiene el foquito, nada más es una camioneta. Bien, esa camioneta tiene un destino, del punto A al punto B, y no tiene que, o sea, ya está diseñada su ruta para ir hacia el punto B. Ahora, para poder complementar el radiofármaco necesitamos este radionúclido, que es en nuestra analogía el gato enojado, que es el núcleo inestable. Puede ser cualquiera de los que ya les mencioné: tecnecio, yodo, galio 68, flúor 18, carbono 11. Cada uno de estos tiene una vida media en específico. Es decir, no siempre vamos a estar emanando radiación, o ese núcleo no siempre eternamente va a estar emanando radiación. Va a llegar a un punto al que llega la estabilidad y entonces ahí es donde ya no tiene manera de emanar radiación. Cada uno de ellos es diferente. Ejemplo, el tecnecio 99 metastable tiene una vida media de 6 horas. Durante esas 6 horas yo puedo aprovechar para hacer imágenes al paciente. El yodo 131, 8 días, que en ese tiempo el paciente tiene que tener ciertas medidas de seguridad radiológica porque sigue emanando radiación. O el flúor 18, que prácticamente son minutos, 110 minutos en lo que para llegar a la estabilidad. Entonces es un tiempo más reducido. Y así podemos ir jugando con los tiempos y de acuerdo a los tiempos poder adquirir imágenes. Este radionúclido, en nuestra analogía, representaría estaría representado por esta sirenita. De tal manera que cuando yo junto la camioneta con el foco, tenemos la ambulancia propiamente que ya tiene una función, que gracias al radionúclido, este camino que pareciera que no podría yo verlo de forma convencional, cuando yo aplico medicina nuclear y junto la molécula con el radionúclido, puedo localizarlo porque eso da luz y por lo tanto yo puedo detectarlo por equipos de imagen molecular. De tal manera que cuando yo veo estas imágenes, lo que tengo que pensar es que esa molécula o ese radiofármaco diseñado para cualquier proceso, me va a dar información acerca ya sea oncológica, información funcional de algún órgano, y podemos tener varios blancos moleculares. Cuando yo valoro, ejemplo, receptores de somatostatina, voy a tener esta imagen particular que son, digamos que es la huella digital molecular de cada radiofármaco. Esta imagen no es la misma esta. Si se dan cuenta, aquí se le ven ojitos, glándulas, acá no. Esto es porque son radiofármacos diferentes que tienen blancos moleculares diferentes, patrones de imagen diferente, y el médico nuclear tiene que detectar esos sitios que salen de la normalidad para poder ayudar al diagnóstico o tratamiento.
Para poder entender más o menos de qué va esta parte de los radiofármacos, bueno, ya entendimos cómo es la anatomía del radiofármaco, pero ahora cómo se generan o cómo se hacen. Esos, les decía, se hacen ya sea por la radiofarmacia que te da el radiofármaco a ti como centro de medicina nuclear, o hay un espacio también, en algunos centros todavía tenemos radiofarmacias en donde los químicos manualmente ahí dentro de la instalación preparan los radiofármacos. Para poder entender cómo va esto, vamos a poner el ejemplo de una cafetera. La cafetera que va a asemejar este generador de tecnesio 99 metestable. Bien, estos generadores que gracias a ellos podemos obtener nosotros el tecnesio para poder formar radiofármacos. Aquí, el molibdeno, propiamente representaría lo que está parte de aquí adentro, la barra de molibdeno, sería representada por los granos de café. Y el agua caliente representaría el agua salina, como funciona este generador. La idea es que tengamos en cuenta, este café por sí solo me puede dar imágenes, que es el tecnesio 99 metestable o el pertecnetato. Bien, puedo observar imágenes de búsqueda de divertículo de Meckel, tiroideos, glandulares, etcétera. Bien, solo con el café que representaría, por ejemplo, el cafecito el americano. Pero si lo mezclo y hago diferentes tipos de café poniéndole que azúcar, que crema, que lo que ustedes quieran, es ahí en donde entraría ya la parte de la diversidad de radiofármacos que tenemos. Cada bebida representaría un radiofármaco específico. Y así podemos tener muchas variedades de radiofármacos que aquí como representados con el café para la analogía, pero que pues ya en la vida real podemos tener múltiples blancos moleculares de acuerdo al equipo que vamos a ocupar y a la enfermedad que vamos a estudiar. Ahora, ¿qué pasa con estos radiofármacos ya que comprendimos cómo funcionan cuando se aplican a los humanos? Regresamos a la imagen inicial. Aquí tenemos la aplicación del radiofármaco. ¿Cómo se aplica el radiofármaco? La aplicación puede ser de diferentes vías: vía oral, intravenosa, inhalatoria o intratecal, así como la raquia en la espalda, para poder en este caso, por ejemplo, valorar las cisternas o el líquido cefalorraquídeo. Hay varias vías de administración, sin embargo, las más comunes van a ser prácticamente la vía oral o la vía intravenosa. En este video vemos cómo el fármaco, aplicándolo de forma intravenosa, llega al torrente sanguíneo, busca pues el objetivo para lo que está diseñado, en este caso llega a la célula tumoral, se pega, le damos un tiempo de distribución al paciente, eso quiere decir que el fármaco se va a distribuir a lo largo de su cuerpo y se va a impregnar en los sitios para lo que está diseñado. Posteriormente pasamos al estudio de imagen, al equipo, y obtenemos este tipo de imágenes funcionales. Cuando hablamos de la otra manera de administrar el fármaco, que es vía oral, podemos tener como precedente aquí el yodo radioactivo, que se puede aplicar por cápsula o de forma líquida. Una vez que ingresa al cuerpo, va a pasar al sistema gastrointestinal, se absorbe, llega a la sangre, ya de la sangre pasa a las células tiroideas y entonces ahí es donde hace su función. Hasta aquí podemos entender entonces la gran diferencia que tenemos con radiología, que es otra especialidad médica que valora imágenes, que es el paciente en este caso es el contenedor radioactivo. A él le aplicamos el material radioactivo para lo que vamos, o sea, con cualquier objetivo. Entonces, es esta personita que está emanando radiación y que nuestros equipos de adquisición no emanan radiación por sí solos porque su función es recoger, cachar y darle forma a esos rayos gamma que el paciente está emanando. Ahora, radiología, por su parte, emite radiación desde fuera, o sea, emite un haz de luz, un rayo, atraviesa las densidades del cuerpo y obtenemos propiamente ya una imagen. Entonces, el paciente no está radioactivo ni queda radioactivo, únicamente atraviesa y da una imagen de acuerdo a lo que se esté haciendo. Ahora bien, los dos equipos de medicina nuclear que tenemos para poder adquirir imágenes son son las gamma cámaras y son los equipos PET-CT. Si nos damos cuenta aquí en la gamma cámara, el paciente, vamos a revisarla acá, el paciente entra, los detectores se juntan y aquí ya tiene el radiofármaco dentro y esta lesión que está emanando radiación va a ser la que va a estar emanando esta radiación. Los detectores cachan estos rayos y podemos tener imágenes funcionales como estas. Ahora bien, el PET, como vemos, el paciente entra, se hace la parte de tomográfica primero y posteriormente se adquiere
aquí la parte tomográfica, acá, hasta ahí, y aquí posteriormente se adquiere la parte funcional. Si se dan cuenta aquí, el mecanismo es diferente. Es un aro, propiamente todo un aro de cristales, que conforme va pasando el paciente va teniendo la capacidad de acoplamiento y formación de imagen como estas que vemos acá. Los radiofármacos, les decía, no son eternos, van a eliminarse de forma fisiológica del cuerpo por diferentes vías. Esto puede ser principalmente vía renal, vía intestinal, saliva, sudor y leche materna. Eh, una contraindicación absoluta es que la paciente esté embarazada. Si está lactando, se puede hacer algunos estudios y se le pide que suspenda la lactancia durante 24 horas, por ejemplo, para evitar radiar al bebé. Bien. Ahora, el paciente, como vemos aquí, ay, perdón. El paciente, como vemos aquí, está emanando radiación y aquí va disminuyendo la radiación. Esto es propiamente por la vida media física del radionúclido más la eliminación biológica de la molécula. Entonces, las aplicaciones clínicas propiamente y estas aplicaciones clínicas que podríamos pensar en el futuro prometedor, pero ya estamos viviéndolo, solamente que nos falta expandernos a más enfermedades, es muy interesante porque, por un lado, les decía, tenemos al tratamiento. Cuando hablamos de tratamientos con radionúclidos, imaginémonos que es como una terapia dirigida al blanco molecular que queremos sin afectar al resto de las células. Cuando pensamos en quimioterapia, pues automáticamente se nos viene a la cabeza una persona, obviamente con una enfermedad cancerosa, pero con esos efectos secundarios de caída de cabello, daño de la piel, sus uñitas se les lastiman, los dientes, ¿no? Porque esas son células de recambio rápido. Bajo la premisa que el cáncer es un recambio rápido celular y con ello crecimiento de tumor, pues obviamente sí funciona, ¿no? Porque van dirigidos hacia células de alto recambio celular. ¿Qué pasa entonces? Pues también se cae el cabello y se afectan cosas secundarias. Aquí en los tratamientos de medicina nuclear, estas terapias van dirigidas a un blanco molecular en específico, de tal manera que no se dañan en gran medida las células adyacentes. ¿Puede haber daños colaterales en tejido adyacente? Sí, o puede haber un poco de daño o inflamación hacia los sitios donde se distribuye de forma normal, sí. Sin embargo, obviamente, para que esté considerado como un tratamiento, la cantidad de radiación absorbida, sobre todo en los tumores, debe ser superior y pasar por muchas pruebas para que se pueda aprobar de forma oficial como tratamiento. Actualmente tenemos el tratamiento con yodo radioactivo, que se aplica para pacientes con hipertiroidismo o para cáncer de tiroides. Lutecio 177 PSMA para pacientes con cáncer de próstata. Lutecio 177 Dotatoc para pacientes con tumores neuroendocrinos. O metayodobencilguanidina para pacientes con neuroblastoma. Son dentro de las enfermedades más comunes de las cuales podemos aplicar un tratamiento ya como tal, como de forma oficial. Actualmente hay muchas moléculas que se están buscando cambiarles este foquito y cambiarles a uno de terapia para que podamos tener un efecto terapéutico, pero bueno, en eso andamos. Por eso les decía que pues el futuro ya es ahorita, porque ya estamos teniendo esas terapias que probablemente en 10 años sean ya parteaguas y primera línea tratamiento oncológico para muchos cánceres. Esta capacidad de que que una misma molécula tenga la capacidad terapéutica y diagnóstica se le conoce como teragnóstico. Y esto nos lleva a la medicina de precisión, que pues prácticamente dependiendo del paciente será la terapia que se le dará, primero evidenciada por imagen y posteriormente dándole el radiofármaco ya propiamente. Aquí, cuando pensamos en terapia con radioyodo, no sé, se nos puede venir a la mente como imágenes muy, no sé, no, yo no me la imaginaría antes de conocerlo, ¿no? Así es el yodo. Vienen estos frasquitos, se le pone un poco de agua para que la paciente lo beba todo, se cierra, este es el contenedor de plomo y ya, así se hacen las tomas de yodo. Realmente no tienen mucha ciencia física, sin embargo hay mucha preparación detrás para poder llegar a un punto aquí. Ahora, Esto es lo que debes ay, saber perdón, acerca de la terapia. ay, se cambió ahí Entonces, propiamente, cuando hablamos de yodo radioactivo, y acá,
Cuando hablamos del yodo Esto radioactivo, es lo que debes tenemos saber. que, ahí se confundió, ahí se metió el ruido. Aquí lo importante es mencionar que el yodo tiene esta capacidad de imagen y de terapia, que tiene, obviamente, se va a las células tiroideas y rompe el material genético de estas para poder eh, evitar que crezcan, que se mueran y que el paciente llegue a la curación. Ahora, hablando ya propiamente de los estudios que se hacen diagnósticos en estos equipos que se llaman gamma cámaras, entonces tenemos que pensar en imágenes así. Podemos hacer imágenes simples, funcionales, tridimensionales o imágenes fusionadas, como ya se las había mencionado. Actualmente tenemos muchos blancos moleculares y particularmente en oncología, que es mi especialidad, hay moléculas que ya están diseñadas para enfermedades como el cáncer de próstata para poder diagnosticar de forma muy precisa la extensión de esta enfermedad y con ella pues obviamente considerar un tratamiento. Aquí tenemos un ejemplo de otro estudio que se hace con un sándwich radioactivo. Se marca el huevito y el paciente se lo come y vamos viendo aquí la radiación en el estómago y el vaciamiento en tiempo real. Otro ejemplo es esto, cómo el fármaco ya en la sangre localiza el tejido realmente a tratar o a localizar y podemos obtener la imagen funcional. Estudios cerebrales, estudios del sistema gastrointestinal, hepáticos, etcétera. Ahora, cambiándonos de equipo o de imagen funcional, tenemos los equipos PET-CT. Estos equipos PET-CT, particularmente sus aplicaciones son oncológicas. El radiofármaco más ocupado, así el más famoso de todos, es el FDG, que valora metabolismo glucolítico y se utiliza prácticamente casi todos los tumores para poder evaluar la extensión de la enfermedad y respuesta a tratamiento. Sin embargo, hoy por hoy, si nosotros nos echamos un clavado en la literatura, ponemos PET-CT, blancos moleculares y van a salir N cantidad de fármacos o moléculas que ya van dirigidos hacia ligandos, digo, hacia receptores en específico de la célula tumoral o del microambiente tumoral. Entonces, cada vez van saliendo más, eh, obviamente más específicos hacia ciertas vías metabólicas, pero pues así como va saliendo un receptor nuevo, una vía nueva en cáncer, se busca tratar de localizarlo con un radiofármaco como estos. Cuando hablamos de PET-CT tenemos que tener en mente esto, imagen funcional, se agrega la tomo y posteriormente se fusiona para poder localizar de forma específica dónde está el hallazgo relevante. Podemos hablar de muchas enfermedades, aquí estudios que realmente permiten la localización. En este caso, por ejemplo, una paciente con cáncer de tiroides resistente a yodo radioactivo, se hace un estudio PET-CT con FDG y veamos todos esos puntitos y aquí también tiene puntitos en el tórax, representan células tumorales pues de mal pronóstico, ¿no? Entonces aquí que toca pues volver a operar, tomar decisiones a partir de estas imágenes. Más radiofármacos en aplicaciones diferentes, cáncer de colon con la captación a nivel del abdomen, el paciente tenía carcinomatosis o ya enfermedad diseminada en la cavidad abdominal. Hay blancos moleculares, les decía, para próstata como el PSMA, que podemos detectar a distancia enfermedad no solamente a nivel de pelvis. Y también, sobre todo, este es el impacto, ¿no? Como un cáncer de colon, pues uno pensaría, no, pues nada más le hago una tomografía de abdomen, ¿no? O algún estudio nada más en esta área y nos estaríamos perdiendo de esta lesión grande metastásica por el mismo cáncer de colon y que se puede diagnosticar en una misma exploración. Pacientes con cáncer de mama, mismo método de imagen, obviamente diferente contexto clínico. Es una paciente con una lesión mamaria grande y afectación ganglionaria ipsilateral. Y en este caso, todos estos puntitos que vemos son depósitos secundarios del cáncer de mama que obviamente ya está muy avanzado, ¿no? Entonces, esta es la ventaja de los estudios moleculares, la extensión, valorar la extensión de la enfermedad y poder hacer ya decisiones dirigidas a esto. Otra de las aplicaciones de medicina nuclear, aparte de las que ya hablamos, de terapia y tratamiento, también podemos combinarnos o trabajar en conjunto con otras especialidades médicas como radiología intervencionista para hacer biopsias guiadas por PET-CT. Propiamente el médico nuclear pues no va a hacer la biopsia, ¿verdad? Pero tú como experto en imagen molecular sí puedes orientar al médico radiólogo intervencionista para que tome la biopsia del sitio de mayor captación. Cuando tenemos lesiones así de grandes, heterogéneas, vale la pena
hacer un estudio de medicina nuclear, ver cuál es el sitio de mayor captación para asegurar que la toma de biopsia sea correcta y el patólogo pueda dar realmente un diagnóstico. Otro ejemplo acá, lesiones grandes que van creciendo y van dejando de tener sangre en el interior, se van muriendo. Y pues uno pensaría, bueno, pues le tomo una biopsia de aquí, del centro, más seguro, pues ahí va a salir tejido muerto. Lo ideal es con medicina nuclear guiarlo para poder hacer la aplicación o la toma de biopsia en el sitio correcto. Y aquí, por ejemplo, es otro caso u otra aplicación es biopsias guiadas igual, pero en sitios donde no hay cambios anatómicos. Se dan cuenta que es una tomografía, es una paciente con cáncer de mama, le quitaron la mama y sospecha de recurrencia. Y sí, dicho y hecho, aquí captó y no había ningún cambio morfológico franco, se hace la toma de biopsia y se saca pues, de dudas al paciente. Y por último, una de las aplicaciones más novedosas y que se hace poco porque es muy caro es quimioembolización, quimioembolización con partículas radioactivas. Entonces, lo que se hace es que el radiólogo intervencionista entra, navega por las arterias, llega sobre todo a los tumores únicos, en este caso, por ejemplo, hepatocarcinoma, llega, navega por las arterias, llega a la arteria nutricia del tumor y por ahí se aplica quimio y se aplica hidro 90, que son partículas radioactivas que van a matar de forma localizada al tumor. Eso se hace igual en conjunto con radiología intervencionista, con el objetivo de dar una terapia radionúclida exclusiva al tumor y pues deshacerlo o curar. Entonces, para terminar, podemos concluir que la medicina nuclear, en la medicina nuclear, el cuerpo humano es el lienzo y que los radiofármacos son los pinceles, creando obras maestras de diagnóstico y tratamiento. Por eso mismo, pues me encanta medicina nuclear. Espero que les haya gustado la plática, que les haya interesado, que no les haya aburrido. Y pues no sé si hay alguna duda, pregunta. Muchas gracias, doctora, por Que debes saber. Ay, perdón, voy a quitar eso. Listo. a Ya. ver. Muchas gracias, doctora, por su presentación tan completa, y también por el esfuerzo por hacerla tan animada, tan divertida. Muy, muy interesante todo el tema. Si gusta, iniciamos con la ronda de preguntas. Tenemos unos Claro, minutos sí. y no sé si, bueno, por acá por el chat no hay ninguna. No sé si haya por ahí alguna manita levantada. Creo que no. Ah, a ver, aquí Brandon tiene la mano levantada. Adelante, Brandon. Hola, buenos días. Un Hola, buen gusto día. conocerla. Una pregunta, ¿la mayoría de estas terapias que mencionó ya pasaron los estudios clínicos? Bueno, las fases Sí, clínicas como tal, ¿ya están sí, disponibles en el claro. mercado? Sí, sin problema. Sí, 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 las que ya se mencionaron, sí, definitivamente. Ah, ok, vale. Gracias. La doctora Ceci tiene la mano levantada. Adelante, doctora Ceci. Hola, hola, ya me cambió la voz. Hola, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Muchas Todas las gracias. aplicaciones que podemos hacer a la salud es impresionante. Digo, además, todas las que a lo mejor no te todo es echarte otras 2 horas platicándonos de cada. Aquí tuve a mi gatito todo el tiempo muy entretenido, nada más que ahorita le dio, Ah. ella se fue. Pero quería preguntar, el gatito, estos radiofármacos, ya nos más o menos platicaste cuáles son, pero, o sea, no creo que vaya uno aquí al mercado de San Juan y los compre, ¿no? ¿Cómo se Ajá, consiguen? O si en ok, México se fabrican o cómo se hacen. sí. Bueno, para poder hacernos un estudio de medicina nuclear, primero tenemos que ir a un centro de medicina nuclear, cualquier gabinete de medicina nuclear. Nosotros estamos regulados por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Es como nuestro COFEPRIS, ¿bien? Ellos para poder dar de alta una instalación radioactiva tienen que hacer mucho trámite, muchos permisos, y una vez que ya se está establecido el sitio, tú puedes hacer convenios con radiofarmacias que te mandan el radiofármaco. Ejemplo, Acceso Farm, El ININ, Minsa. Estas radiofarmacias lo que hacen es traer, por ejemplo, el yodo de Europa y aquí lo distribuyen. O también tenemos ciclotrones aquí en México. El INCAN tiene un ciclotrón, el PET-CT de la UNAM, que son estos sitios para poder producir flúor 18, galio 68, estos radionúclidos para PET.
y hay todo un equipo subterráneo para poder producir estos radionúclidos. Para que yo pueda adquirir una dosis de radiofármaco, tengo que ser médico nuclear, tengo que estar dado de alta ante la comisión y tener los permisos de la instalación radioactiva. Aquí en México, como usuario, hay muchos servicios de medicina nuclear, tanto públicos como privados, em, en donde, pues, sobre todo el nombre de los estudios es gammagrafía, lo que sea, o PET-CT. Y ya el centro es quien se dedica o quien oferta, o más bien quien aplica el radiofármaco, pero viene así la ruta. Sí, porque hay unos radiofármacos que pierden su actividad muy rápido, ¿no? O sea, Ajá, el carbono 11 son minutos. ajá, Entonces, entonces, híjole, eso tienes se que tener el ciclotrón abajo para que nada ujú, más se suban la dosis y apliques. muy interesante. O sea, sí es toda Sí, una cadena de suministro ahí muy elaborada, ¿no? sí, sí, sí. Por ejemplo, para dosis de PET, para dosis para un PET-CT, por ejemplo, con FDG, el flúor 18 tiene 110 minutos de vida media. Entonces, se hace un pedido a Ciudad de México. Por ejemplo, aquí en Jalapa no hay ciclotrones. Se pide a Puebla o a Ciudad de México. Y entonces, pues, la radiofarmacia que te vaya a dar hace el cálculo para que la dosis que tú le pidas llegue y se vaya decayendo en el camino, pues el resto, ¿no? Todo es una planeación compleja, pero sí, sí se puede y viajan, de hecho, vía terrestre también. Muy bien. Pues muchas gracias, y felicidades. Gracias. Ya. Gracias, doctor. Por ahí hay una manita levantada, me parece que es Ámbar. Muchas gracias, qué interesante. La verdad es que lo muestras de una forma que se vuelve digerible para todos los que no somos expertos en esta área de la salud. Y mi duda es respecto al qué pasa con los pacientes cuando toman ya el radiofármaco. Nos decías que les dan un tiempo para que Ujú. entre al sistema y se pueda, pues no sé si la palabra correcta es iluminar o pintar el objetivo al que fue fabricado. ¿Qué pasa antes y después con el paciente que esté irradiado? ¿Se vuelve como una fuente de contaminación? ¿Es un peligro para la sociedad que salga de ahí? ¿Cómo se maneja? Qué bueno que preguntas. No lo agregué en las diapositivas, pero todas las instalaciones radioactivas tienen un área forzosamente de espera para los pacientes. Son unas habitaciones, unos silloncitos con mamparas que separan a los pacientes y estas habitaciones están plomadas. Ya tienen una memoria analítica, es como un cálculo de ver cuánto tienen que tener en las paredes de plomo para que no salga la radiación al resto del personal. Entonces, de esta manera es una vía de protección. Ahí estamos ocupando el blindaje. Entonces, el paciente una vez inyectado, se sale de la sala de inyección y se le lleva a la estancia temporal. Como son estudios, por ejemplo, en medicina nuclear, estudios diagnósticos, una dosis muy pequeña, el paciente saliendo del estudio puede ser su vida normal porque realmente no hay una dosis alta y por norma no se aplican más de 30 milicuris en pacientes ambulatorios. Eso viene en la norma oficial mexicana. Los pacientes reciben dosis de 20, 15 milicuris y entonces pueden egresar. Como se elimina por vía urinaria, principalmente los radiofármacos, los pacientes durante la estancia están yendo al baño, pero es un baño especial que es dentro de la instalación, no puede entrar el personal que trabaja ahí, solo los pacientes, porque obviamente pues es orina radioactiva. Esa orina llega a un estanque que se le conoce como, pues como una trampa o el sistema de vertidos. Son como estanques en donde se van recolectando la orina y los desechos de los pacientes. Y pasado el tiempo, que son 6 horas o 10 vidas medias, el encargado de seguridad radiológica, que es una persona que se encarga, valga la redundancia, de cuidar que toda la instalación esté funcionando correctamente, toma niveles, están en niveles óptimos y entonces ya ahora sí, con los desechos sin radiación, se liberan al municipio, ¿no? Al drenaje municipal. Durante esta estancia, pues el personal de enfermería o los técnicos radiólogos son quienes están vigilando al paciente de que no necesite algo, están tomando agua a los pacientes. Mm, Pueden comer durante la estancia, pero usualmente pues no les permitimos entrar, o sea, que metan alimentos a menos que sea sumamente necesario, sobre todo por el tema de la basura y esto, ¿no? Pero si pudieran comer, no, en la mayoría de estudios no se requiere ayuno. Entonces es muy bueno para el paciente no tener muchas indicaciones previas.
Cuando hablamos de terapias, por ejemplo, el yodo radioactivo, ahí sí, el paciente, como es una dosis muy alta, más de 30 milicuries, se queda hospitalizado en una habitación 1 o 2 noches mientras se elimina la actividad o la radiación, y los niveles de radiación bajan a niveles óptimos aprobados por la NOM, y el paciente puede irse a casa, pero sigue con medidas de seguridad radiológica. No es una fuente, o sea, si es una fuente radiactiva, no es peligrosa ya para para el público en general, toda vez que respete las medidas, que es distancia y el manejo de sus secreciones, como con el COVID, no estar así cerquita de pacientes, nada de beso y verso y apapacho, todo eso durante 8 días. Y pues siguiendo esa normativa, el paciente no tiene que estar aislado 100%, sí puede convivir con su familia, pero a 2 metros de distancia. Y pasado el tiempo, su vida normal. Pero solo pasa eso en yodo radioactivo. Muchas gracias. Ya nada más como anécdota, cómo me hubiera gustado que esto existiera cuando a mi mamá le detectan cáncer, porque justo fue un mal diagnóstico y al hacer la biopsia, mi mamá pasó como la imagen que pusiste esto de que dijeron colon y nada más aquí y se perdieron de todo lo demás, que mi mamá ya tenía metástasis también en el cerebro. Entonces, al levantar el órgano que creían del que provenía el cáncer, entró las células cancerosas a todo el torrente sanguíneo y se murió pues casi de inmediato. Ahí está el ratito del doctor Juan Luis. Entonces, sin duda, un gran avance, este tipo de, pues no solamente de terapias, sino de diagnósticos, ¿no? Nucleares y bueno, pues qué bueno que va avanzando porque Sí. se ganan más vidas o calidad de vida. Muchas gracias, doctora, muy No, interesante. gracias a ustedes, qué bueno que les interesó la plática. Eh, Era muy temprano, tenía que captar su atención. Gracias, gracias, Ámbar. Tenemos un par de preguntas más por acá en el chat. Sí. Yo creo que con esas vamos a concluir. Una de Jennifer Avellaneda. ¿Qué mitos sobre isótopos para la salud te topas más seguido y cómo corriges en tus presentaciones? ¿Cómo lo corriges en tus presentaciones? Ok, propiamente, sobre todo en las terapias con yodo radioactivo, personas que creen que van a cambiar de color, o sea, sí, gente que cree que va a brillar en la oscuridad o que va a quedar radioactiva para siempre, que van a quedar estériles, que ya no van a, o que les va a dar cáncer, o sea, si van a curar un cáncer, pero les va a dar otro, que tienen que tirar, más bien, no tirar, quemar su ropa, todo lo que utilicen, se llevan la ropa más viejita a la terapia, son cosas así. Entonces, la manera de poder sopesar esto, una es dando estas pláticas a público en general. em, bueno, yo trabajo en conjunto con una sociedad que es AMECAT, que se dedica a justamente la divulgación de información para pacientes, entonces ahí participo, tratar de quitarles ese miedo, y en la práctica clínica es darles tu consulta. O sea, hay veces que llegan a medicina nuclear y dicen, es que me mandaron a yodo. Ah, sí, la agendo para tal día, son las indicaciones, le dan una hojita y se va a su casa. Entonces, esa pérdida de consulta, de acercamiento clínico con el paciente, pensando que pues tú nada más eres quien le va a dar el yodo, pues no, o sea, al final sí tienes una responsabilidad con el paciente, y si el paciente no tiene dudas, va a pasar el tratamiento pues más ameno, con menos problemas. Entonces, dar consulta, explicar de esta manera, por ejemplo, la manera visual en que presento los casos o las consultas de yodo, que también es más o menos como este estilo, los pacientes ya no lo sienten como algo terrible o vienen con muchas dudas y mucho miedo, entonces eso calma la situación, pero es explicarlos en un lenguaje que se entienda, con analogías, porque de esa manera lo cachan, entienden por qué es importante la preparación y todo el proceso durante el tratamiento y post, y hay un mejor apego al tratamiento. ¿Sí? Gracias, doctora. Aquí un par de comentarios. De Mayra dice muy buena plática y súper entendible. Muchas gracias, doctora. Se nota que ama su profesión. Gracias. Y por aquí Fabián nos pregunta, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta al comunicarle a los pacientes en qué consiste su tratamiento y los riesgos asociados? ¿Cómo aborda esos retos? Pues lo mismo, la consulta. Tratar de que se sientan en confianza para que me digan todas sus dudas. O sea, yo también les digo, todos los tratamientos tienen efectos secundarios, ninguno es así como, pues, sin nada. Y bajo esa premisa trato de decirles, estos son los efectos secundarios, pero la manera de prevenirlos también son estas. O sea, no nada más les digo la parte negativa, la mayoría de efectos secundarios se puede prevenir, y si no se puede, y si no, si realmente sí le pasa, el paciente ya sabe que puede ser, pues, cosa que es esperado,
y no se alerta de más. Entonces, el acompañamiento también durante este tiempo a distancia, por ahora el WhatsApp o estas vías electrónicas que tenemos, aminora mucho el estrés dentro del tratamiento, porque el paciente está solito en la habitación y no lo visita nadie más que el médico nuclear cuando le da la terapia y diario enfermería, ¿no? Y el médico nuclear. Pero una vez literal es visita de doctor, entras, no sé qué, lo mides y vámonos para afuera. No puedes estar haciendo como una plática larga porque pues es radiación y tú das terapias seguido. Entonces es una manera de prevención y cuidarte a ti. Em, pues eso, comentarlos, explicarlos, ser muy sincera con el paciente, darle mucha confianza para que no le dé pena decirte cualquier duda y eso mejora la adherencia a todo. Muchas gracias, doctora. Con eso concluimos. Nada más le comento aquí un par de notas que nos ponen. Se podría decir, Benjamín dice, ¿se podría decir que los métodos nucleares son más eficientes y o mejores que los convencionales? Sí, o sea, en el contexto oncológico sí, Ok. definitivamente. Muy No, interesante plática. Ay, perdón. sí, Estoy... no dejamos, o sea, no me gusta decir que somos mejores porque no en todas las patologías, pero en el mayor contexto oncológico, sí. Gracias. Con eso concluimos la ronda de preguntas. Por aquí ya nos pone sus datos por si alguien quiere contactarla directamente. Sí, Yo voy a dejar aquí en el chat un pequeño link, bueno, un link, perdón, para una brevísima encuesta a quienes participaron. Quienes gusten hacerla o resolverla, nos ayuda pues a generar este tipo de eventos, a enfocar la información que queremos transmitir sobre energía nuclear, la tecnología y todas sus aplicaciones pacíficas. Entonces, aquí la dejo en el chat. Y por último, doctora, permítame, bueno, le cedo la palabra al vicepresidente de la Sociedad Nuclear Mexicana, el maestro Fabián Barrios, para hacerle la entrega de un reconocimiento de manera digital por su participación. gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos, un gusto. Voy a prender mi cámara por acá también. Mm, ya por ahí pueden verlo, ¿verdad? ¿Me escuchan? No, ya, ya, ahora sí. Sí, ya te escuchamos, Fabián. Gracias, Brian. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias, Brian Ociel, por organizar esta serie de sesiones que tienen mucho valor para toda la comunidad nuclear y también para la sociedad en general. Yo creo que principalmente, como hemos visto, pues han despertado mucho interés gracias a la participación de todos los que se desmañanaron ahorita y llegaron a participar. Y bueno, son una gran oportunidad para conocer el amplio espectro de las aplicaciones que hay en energía nuclear y los beneficios principalmente. Cuando el algoritmo me presentó a la doctora Paola, inmediatamente me volví fan de su misión, de su trabajo, de todo lo que nos comparte a través de sus redes, su creatividad, su energía, la pasión principalmente con la que comparte esta información tan valiosa, son inspiradoras y es un ejemplo de la importancia de comunicarle de manera clara, de manera efectiva y cercana principalmente a la población sobre los beneficios de la energía nuclear. Entonces, es creo que un privilegio tener su participación, su presencia aquí con nosotros, compartiendo esta presentación tan interesante. Y bueno, no queda más que agradecerle y ojalá podamos tener en el futuro otras sesiones igual de valiosas con la doctora Vallejo. Muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos enfrente el certificado de reconocimiento. Nuevamente, gracias por estar aquí y por compartirnos sus valiosas palabras, doctora. Muchas gracias, gracias. Perfecto. Gracias. Muy buena presentación, doctora. ¿Mande? Qué muy buena presentación. Muchísimas gracias, muchas gracias. De verdad, me da gusto que haya preguntas, porque si hay preguntas, quiere decir que hay interés. Y la idea es que le perdamos el miedo a esto. Así es. Muchas gracias por excelente charla tan amena. Gracias. Gracias. Déjenme ver aquí. Muchas Listo. gracias, doctora. Muy Ay, interesante. sí, muchas gracias a ti por verme desde lejos. Gracias. Listo. Bien, pues vamos a cerrar la sesión. Nuevamente agradecemos a todos su participación, a la doctora principalmente.
Y nos vemos dentro de 8 días en Energía Nuclear, Seguridad, con la ingeniera Jennifer Avellaneda. Que tengan un excelente día. Bye. Oh, bye. Gracias. Bye, bye.